los hermanos de atrás, el hermano Ramón y a todos los que ya ahora los saludaron a todos, el hermano que, y todos los hermanos. Bueno, mis amados, mis amigos, mis hermanos, y es una responsabilidad estar acá, delante de ustedes, delante del Señor, compartir la palabra, y oremos para que sea el Señor, que no sean mis palabras, que sea el Señor que nos exhorte esta noche, que nos consuele, se edifique, que salgamos renovados y que la palabra del Señor cumpla el propósito por el que es enviada, que es cada día que crezcamos en la palabra, que cada día podamos bendecirnos unos a otros. Padre, te damos gracias, gracias por esta noche, por mis hermanos, todos los que estamos acá. Gracias por poder tener esta coinonía, por poder, Señor, reunirnos en torno a la palabra, por saber que tu Espíritu Santo, Señor, mora en medio de nosotros, que sabemos que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí en medio de nosotros, nosotros lo creemos, Señor, que tu Espíritu Santo está acá, que los ángeles y que todos, Señor, estamos en torno, Señor, a tu palabra y todos que estamos aquí, Señor, estamos convencidos de que como hijos de Dios, tú estás pendiente de nosotros y nos estás enseñando tu palabra. Gracias, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, los voy a invitar a que leamos en Hechos 2, 42. Creo que todos los que estamos acá conocemos el contexto de la predicación de Pablo, perdón, de Pedro, disculpen, de Pedro el día del Pentecostés, cuando Pedro en su discurso vinieron muchos arrepentidos, más de 3.000, y ese día la iglesia empezó, digamos, la iglesia y cómo empezaron a reunirse como iglesia. Entonces, leamos Hechos 2:42 y dice Hechos 2:42, lo que hacían ellos después de que creyeron y que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento. Mire que hay tres cosas. Ellos perseveraban, ¿sí? Los primeros cristianos, los primeros hermanos de nosotros se perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la comunión, que es lo que estamos haciendo hoy acá. Estamos en comunión. Qué bueno poder estar en comunión. Y en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando nos reunimos el domingo también para estar en comunión, ¿sí? Primero que todo, para poder estar en comunión, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que ser hijos de Dios, reconocidos que hemos nacido de nuevo. Si no, pues no podemos estar en la cena, pero no podemos participar de la cena, ¿sí? Entonces, eso es una cosa muy importante. Entender que para poder estar, para poder ser parte de la iglesia, primero tenemos que nacer de nuevo, porque podemos reunirnos y mucha gente se puede reunir y hay muchos lugares donde la gente se reúne y hay demasiadas partes donde la gente está predicando, pero estarán vivos todos los que están ahí, estarán todos en comunión, estarán todos perseverando en la doctrina de los ángeles, estarán todos en las oraciones perseverando los unos por los otros, o solo habrán intereses creados, que eso pasa muchísimo. Pero nosotros hoy debemos entender que debemos perseverar en estas tres cosas, en la doctrina de los apóstoles, que fue lo primero que empezaron a entender, porque ellos no entendían eso, ellos eran judíos y no conocían al Señor Jesucristo. Y no conocían al Señor Jesucristo, entonces ellos tenían que estar con quién. Cuando uno no conoce a alguien de mano
el que le puede dar una referencia más clara es quién, el que estuvo más cerquita de él, que lo conoció, el que lo vio, sí. Y eso es lo que dice el apóstol Juan, cuando en Juan 1:1, que dice Juan, primera de Juan 1:1, que dice primera de Juan 1:1. Entonces, de mano del que estuvo ahí, del que nos puede enseñar lo que los apóstoles vivieron, y nosotros como iglesia debemos conocer, porque nosotros ahora somos iglesia. Aquí estamos reunidos en este local como iglesia, ¿sí? No es este local la iglesia somos los que estamos acá. Por eso es tan importante estar todos juntos hoy acá. Por eso es tan importante y alegra el corazón ver los hermanos. Así que vamos a tener esa coinonía, esa hermandad, porque está reunido el cuerpo de Cristo. Estamos reunidos como iglesia local. Estamos reunidos para conocer, sí, conocer cada día. Dice conocer y la verdad os harán libres. La verdad es Cristo. ¿Y cómo la conoceremos? Solamente la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no estamos oyendo, si no estamos perseverando en la palabra, si no estamos estudiando la palabra, no podemos crecer. Entonces dice Juan, dice el primer Juan 1, vamos a leer del 1 al 4, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Eh, para que tengamos que, en el versículo 3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando nacemos de nuevo, podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Si el Espíritu Santo no viene a morar en nosotros, o si no estamos vivos espiritualmente, es muy difícil tener comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Es bien difícil. ¿Y nosotros de dónde entendemos todo esto? Mira aquí el apóstol Juan nos está enseñando que tenemos que tener comunión, que tenemos que estar en comunión con el Padre y con el Hijo. Nosotros como iglesia no venimos aquí a crecer con lo que me cuenta el hermano de su vida personal, ¿cierto? Nosotros crecemos por la necesidad de cada uno, pero por la palabra y por lo que somos como hijos de Dios. Entonces, si yo tengo la capacidad de entender o de oír a mi hermano, ¿sí? De oír a mi hermano y saber que mi hermano tiene necesidades, ¿sí? Entonces yo no voy a crecer por las necesidades, sino por la intersección mía, conociendo al hermano, poder hablar con él, poder orar por él, poder estar nosotros reunidos en torno al Señor para escuchar el mensaje del Señor y oír lo que el Señor tiene para nosotros y nosotros como hermanos lo que tenemos los unos con los otros en esta coinonía, en esta hermandad, en lo que el Señor quiere que tengamos, que perseveremos. ¿Qué es lo que el Señor demanda de nosotros o qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que hacían los primeros cristianos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en la comunión unos con los otros, y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo podemos perseverar nosotros si individualmente perseveramos y leemos todos los días la palabra en la carne? Todos, cada uno de nosotros podemos leer y es el deber de cada uno de nosotros leer la palabra todos los días, conocer los evangelios,
porque no podemos decir que ya no la sabemos. No, es que yo ya he leído mucho Lucas, leo mucho Juan, yo he leído mucho lo que los evangelios dicen de los discípulos del Señor o lo que el Señor hizo. Siempre que leemos, aprendemos. Siempre que leemos, que estudiamos la palabra, el Señor nos enseña. Entonces, si yo crezco espiritualmente, puedo dar, yo no puedo dar lo que no tengo. Pero si nos congregamos nosotros para perseverar en oración, nos congregamos para, así como lo digo, para poder participar de la cena. Lo que decía ahora, no puede una persona que no está en comunión poder participar de la cena. No puede. Pero estamos preocupados. De pronto nos preocupa las personas que están viendo a la congregación y no están participando de la comunión. Porque, ¿qué falta? ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta a nosotros como asamblea o como hermanos para hacer, para llevarle a estos hermanos, para compartirle la palabra, para acompañarlos, para estar con ellos? Pues esa es una cosa en la que debemos de perseverar nosotros como iglesia, en nuestras oraciones, perseverar porque hay personas y hay personas que han llegado a la congregación, no se están, no tienen esa comunión, porque no pueden estar en comunión, porque por dos razones. La razón número uno es porque aún no han tomado una decisión por Cristo, ¿sí? Esa es la razón número uno, no han tomado una decisión por Cristo. Y la otra razón es que algunos están apartados de la comunión por alguna situación, ¿sí? Por alguna situación están apartados de la comunión. Entonces, si cuando nace la iglesia, que vemos acá en Hechos 2 que nace la iglesia, ellos empiezan a congregarse, pero si pensamos un momentico antes de que ellos empezaron a orar y a congregarse como hermanos, como hijos de Dios, como asamblea, como que se reunían a compartir, a celebrar la cena, a orar, a perseverar, nosotros vemos que el Señor en Hechos, en Mateo 16, hay un texto que nos puede ayudar. Mateo 16, 18. Cuando el Señor Jesucristo pregunta, leamos desde el 13, 16, 13, un momentico, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Era la pregunta, ¿vosotros quién decís que soy yo? Entonces, como el que siempre, ¿no? Pedro, primero que está ahí, Señor, tú eres el Hijo. Digo, tú eres el Hijo. Perdón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, el Señor todavía no hemos hablado de lo que sea. Y aquí el Señor empieza, Pedro lo confiesa. Dice, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y vino, y, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué pasa ahí? Pedro confiesa al Señor. Pedro lo confiesa y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice el Señor después más adelantico? Lo reconoce. ¿Sí ve? Yo confieso al Señor. Y los que todavía aún no han creído en Cristo deben de confesar al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor también diga, tú eres Pedro, tú eres una piedra, tú eres una parte de esta iglesia, de la iglesia que van a ser, tú eres piedra, tú eres, y yo, dice el Señor, sobre esta roca edificaré la iglesia. Y él es la primera, él es el primero él es el primero que dijo, yo te reconozco como el Señor, como el Hijo del Dios viviente. Ese es un punto muy importante de saber que si no creemos, tenemos que primero creer.
en el Señor Jesucristo, confesarlo, para que Él también nos confiese, el Señor, cómo nos da, cómo sabemos que somos hijos de Dios cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Ahí nos damos cuenta y cuando podemos decir abiertamente, he creído en el Señor. Cuando podemos abiertamente, puedo decir, me voy a bautizar porque he creído en el Señor. Soy una piedra viva, soy uno más de la Iglesia Universal. He creído, sí, soy uno que estoy en comunión. Voy a estar en comunión con unos hermanos. No me voy solamente a limitar a ir, oír una palabra, o nosotros vamos a estar ahí, acá, cada domingo, cada miércoles, ¿sí? Y no pasa nada con algunos, no pasa nada, no pasa nada, y nosotros estamos ahí tranquilos. Pero nos queda a tener este puntico claro de que mientras no confesemos al Señor, no podemos ser hijos de Dios. Mientras no confesemos al Señor y podemos ser hijos de Dios, no podemos estar en comunión. Y si no podemos estar en comunión, por esa razón, esa es la primera razón, porque no confesamos al Señor. Y la segunda razón, porque no podemos estar en comunión, es cuando nosotros, los que estamos en comunión, cometemos un pecado y somos apartados de la comunión. Cuando somos apartados de la comunión, ¿qué pasa? ¿Sí? Ah, ese hermano esto, ese hermano aquello, ese hermano que empiezan los rumores, las murmuraciones, ¿sí? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dijo Pedro cuando el Señor, allá adelantico, en Hechos 10 y 18, otra vez vuelve a hablar de la iglesia? Y cuando habla de la iglesia, ¿qué dice? Hechos 18. Hechos, perdón, disculpe, Mateo 18, ahí adelantico. Mateo 18, 21. Mire la pregunta que le hace Pedro al Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Todas las veces. Todas las veces debemos estar ahí. Porque el hermano, no, este hermano ya no. Este hermano no, definitivamente no, el hermano no quiere, no puede, no, dejémoslo. Nos está doliendo que ese hermano no esté en comunión. No, no nos duele que otros hermanos o que otros amigos o familiares de nuestros hermanos no hayan tomado una decisión. Pero nosotros, ¿qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué era lo que hacían los primeros discípulos? Se reunían para perseverar. ¿Perseverar qué? En la oración, en el partimiento de pan, en las oraciones. Y eso vamos a hacer nosotros como iglesia. Porque mire, ahí nació la iglesia. Y el Señor, ¿qué le dice ahí más adelantico? Más adelante le dice, donde habla de la iglesia, en el versículo 21. Bueno, ahí dice Pedro, perdón, me perdí. Ah, no, es atrás, sí. Porque dice, ¿cómo de perdonar al hermano? Aquí está hablando de que si tu hermano, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti y ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere, a ellos dilo a la iglesia. Aquí ya está, el Señor está hablando de la iglesia, pero el Señor dice que aquí mismo dice, téngalo por ejemplo y por publicano, pero el Señor también está diciéndonos hoy, que nosotros debemos perdonar al hermano, orar, orar porque, orar porque la iglesia, la iglesia pueda tener, todos los que nos reunimos, podamos tener comunión. Si un domingo somos 50 y somos 30 en comunión, debemos pensar, ¿por qué nosotros no estamos en comunión? ¿Por qué no estamos en comunión? ¿Sí? ¿Por qué nosotros como hermanos, como discípulos del Señor, como miembros del cuerpo de Cristo, como piedras vivas, no nos estamos ocupando de eso?
No nos estamos perseverando como iglesia en las oraciones. Sí, oramos por las necesidades de fulano, de perencejo, sí, o estamos orando. Yo no estoy diciendo para que no malinterpretar que no estamos orando y que en esta iglesia no se ora. Sí oramos y oramos, pero tenemos que orar con ese propósito y estar pendientes de eso. Yo quiero que leamos, porque el tiempo como que se va volando y es muy cortito. Quiero que leamos en Hebreos 10, 24. Hebreos 10, 24. Que hay un versículo que en Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras. Sí, aquí está hablando, y aquí más abajito está hablando que hemos de congregarnos, pero quiero quedarme en el 24 y considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas. Esa palabra de considerar unos a otros, considerarnos, esto es revisarnos. Eso es lo que nosotros como iglesia vamos a hacer, considerarnos, porque si solamente me preocupo por mí, muchas veces nos ha pasado que podemos ver cosas de hermanos y ¿sabe qué decimos? Yo no me voy a meter en problemas. Puede ser el hermano que sea. Yo no digo nada, ¿sí? Pero mire lo que está diciendo, hacer que, perdón, el 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué será estimularnos al amor? Vamos a exhortar al hermano como yo quiero, con altivez, con orgullo, como ¿acaso yo no fui perdonado? ¿Acaso yo llegué a la iglesia siendo un hombre perfecto? Considerémonos, considerémonos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Mire que una cosa que me llama la atención harto aquí es que lo de la comunión, lo de la comunión, el no poder estar en comunión una persona por esas dos razones, porque no ha entendido o no quiere, o el espíritu, o él no ha tomado una decisión, no ha confesado al Señor, o por un pecado, o estar uno en comunión y esto, tener que no volver a estar, no poder estar en comunión porque de una u otra forma cometió un pecado, pero pues, ¿cómo voy a ser restaurado? ¿Cómo puedo yo ser restaurado? ¿O cómo puedo yo volver a una comunión? ¿O cómo puedo yo estar tranquilo? Yo como iglesia, cada uno de nosotros como iglesia, sabiendo y entendiendo que para eso estamos aquí. ¿Cuánto vale un alma para el Señor? ¿Y cómo nosotros sabemos cuán difícil es compartir la palabra a muchas personas? Y usted puede insistirle años, muchísimo tiempo hasta que pueda él tomar la decisión, ¿sí? Pero hay que hacerlo. Pero una persona que ya tomó la decisión por Cristo, que ya uno sabe que esa persona estuvo en comunión, y uno puede ver, dice, fulano no volvió, pero ese no volvió, y ese qué está haciendo, ¿no? O sea, ni nos preocupamos y nos desentendemos si es cuerpo, nos tenía que doler, tenemos que dolernos. Entonces, cuando venimos a estar en comunión, no estamos aquí en comunión porque queremos estar acá, porque es que no porque venimos es a que el Espíritu Santo nos redarguya, a que el Espíritu Santo nos enseñe, a que su palabra nos llene, a que su palabra sea, es el motivo por el que estamos acá. Nosotros ninguno acá, Henry no vino a ver a Hugo Henry, el hermano Henry no vino hoy, el hermano no vino, mira, o llega, hace tiempo no me veo con mi hermano y voy a ir a esto. No, él vino porque tipo, voy a ir a Calarcá porque los hermanos, por tener comunión, por oír palabra,
Y así somos, y así debemos estar con esa, con ese, con ese anhelo. Entonces, cuando nos reunimos para perseverar, ¿cierto? Entonces, para perseverar en la doctrina de los apóstoles, para perseverar en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, entendiendo de que la comunión es con el Señor, es con el Señor Jesucristo, con el Padre y con su Hijo. Sí, nosotros acá no estamos en comunión porque somos buenas, no, somos porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Podemos estar en comunión. Si no, no podríamos estar acá, en comunión, ¿cierto? Entonces, si nos consideramos unos a otros, yo no puedo decir que yo soy más que nadie, nadie, ninguno de mis hermanos puede tener orgullo espiritual. Es decir, no, ¿y a mí por qué no me dijeron? ¿Y a mí por qué no? ¿Y a mí por esto? ¿Y a mí por qué aquello? Mm. Y ninguno de nosotros, ninguno, todos debemos considerarnos, porque sin excepción todos estamos destituidos de la presencia de Dios y todos hemos justificados, perdonados por el Señor y estamos aquí. Pura misericordia del Señor. Es que de donde me sacó el Señor a mí, o sea, de donde Él, lo que hizo conmigo, sí, traerme a la vida después uno de ser un vil pecador, pecando deliberadamente, sí, después de haber ido a muchísimos lugares donde yo pensaba que yo era creyente, que creía en Cristo y un día me di cuenta que yo no creía en Cristo y un día me di cuenta que no sabía ni qué era la comunión, no tenía ni entendimiento del nuevo nacimiento. Pero ahora nosotros tenemos ese entendimiento, es un privilegio nosotros estar en una iglesia bíblica y estar en un lugar donde la palabra sea fiel y donde a nosotros nos hablen de nuevo nacimiento y donde podamos estar en comunión, no donde a Raimundo y a todo el mundo le dan una cena sin saber si ese hermano está en pecado o no está en pecado, o si es, mi hermano, si esa persona está en pecado o no está en pecado. Pues nosotros estamos acá y nos conocemos y estamos acá pendientes los unos de los otros y sabemos. Pero así como estamos pendientes y conocemos la vida de cada uno, ¿sí? Que eso debería ser lo mejor que podría pasar nosotros como iglesia y más en una iglesia local. Por eso es muy interesante y muy bueno una iglesia local pequeña, porque podemos estar pendientes los unos de los otros y considerarnos, dice, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No para reprendernos, no para nosotros estar hablando mal del hermano o pasando desapercibido, o dejando que las cosas pasen o que fulanito hizo o no hizo y como si nada. ¿Sí? ¿Cuántas veces tengo que perdonar, mi hermano? 70 veces, 7, todas las veces. Y quiero que leamos porque ya el tiempo se acabó, en Gálatas 6 del 1 al 5. Gálatas 6 del 1 al 5. Gálatas 6. Consideremos nosotros nuestra posición, porque que esté firme, mire que no caiga. Todos nosotros estamos en este mundo dependiendo del Espíritu Santo que nos redarguye, nos convence de pecado. Mis hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es, no, hasta ahí, hasta el 5. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y sabemos de qué estamos hechos, pero no podemos, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No tenemos ninguna autoridad para... Lo único que debemos hacer es estimularnos en amor. Estimularnos, sí, sabiendo de que debemos considerar primero nuestra vida. ¿Cómo estamos?
Yo creo que no es, si queremos crecer como iglesia debemos perseverar. Perseverar porque si fuera para llenar un local, porque hay muchas formas de hacer y buscaríamos estrategias como buscan los publicistas o los de marketing y todas las cosas para que, pero es que estamos hablando de almas, de los hijos del Señor, de los que vamos a estar un día en la presencia del Señor, todos alabando y glorificando el nombre de Dios, ¿sí? ¿Cuánto le costó al Señor cada uno de nosotros? ¿Cuánto le costó? Damos un momentico para terminar y para orar. Santiago 5:19. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿será que podemos extraviarnos de la verdad? ¿Podemos extraviarnos de la verdad? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y eso es lo que estamos llamados a orar, a interceder, miren, por esto, porque necesitamos cada día, porque necesitamos, porque el Señor mandó ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos no es poner una persona que haga una oración de fe. Venga con una oración de fe y usted va a ser salvo. No. Ser discípulos es estar ahí y estar pendiente. Y eso es lo que nosotros como iglesia vamos a hacer, orar. Orar, orar, perseverar, conocer. Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer un devocional diario, de orar, de tener intimidad con el Señor, de conocer. Yo creo que nosotros como iglesia también deberíamos muchos de nosotros no nos conocemos como, muchos no nos visitamos, no nos visitamos. Y eso es ser parte de nosotros también. Es bonito ver que un hermano, ahora hay un hermano que le trajo un detalle a otro hermano, que eso es porque el hermano estuvo pensando en su hermano y que no lo hace eso como en cualquier persona, porque hay amor entre los hermanos y ahí nos estimulamos en amor y en buenas obras. Y las buenas obras es, hermano, yo puedo invitar a un hermano, vamos a ir a fulano, vamos a orar por fulano, vamos a interceder, hermano, estamos aquí es para eso. Por eso es tan importante reunirnos. Mira hoy, como asamblea, podemos escuchar que el Señor nos habla y qué es lo que necesita y qué es lo que la asamblea quiere, la iglesia, la asamblea, qué es lo que el Señor es, porque no son mis palabras y mucho de las palabras que tenía anotadas acá, no las transmití como las tenía anotadas acá y hay cosas que el Señor va poniendo, porque es que es el Espíritu Santo, no es lo que yo escribo acá. Yo puedo tener unas notas, pero el Señor es el que nos da. Entonces, creo que nos puede quedar claro lo que debemos hacer, ¿sí? Y saber que hay dos razones por las que las personas no están en comunión en una iglesia local. Uno es porque no han confesado a Cristo muchos, ni siquiera tienen entendimiento de eso, pero nosotros estamos llamados a eso. Y otro es porque se han apartado por el pecado, pero nosotros estamos llamados a restaurar. Padre, te damos gracias en esta noche por el privilegio, Señor, de saber que somos tus hijos. Y como hijos, Señor, que nos podamos estimular en amor, perseverando, Señor, y considerándonos y en amor, Señor, en amor, Señor, en amor como tú lo hiciste, Señor. Porque el amor y el perdón, Señor, fue lo que tú nos dejaste, nos enseñaste, Señor. Porque si hubiera sido, Señor, nos amaste antes de la fundación del mundo. Porque aún, Señor, el hombre no era pecado y ya tú, Señor, era la solución al problema. Ahora nosotros, Señor, como hijos tuyos, Señor, debemos aprender, Señor, de ti. Que tú, Señor, nos des la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, Señor, como iglesia, que podamos amarnos unos con otros y podamos estimularnos en amor. Y que cada día, Señor, podamos dolernos por cada uno de nuestros hermanos, por los que, por cada uno, Señor, de los que estamos aquí.
por cada uno de los que vienen domingo a domingo, Señor, por los que ya somos cuerpo de Cristo y por los que aún no son cuerpo de Cristo y también, Señor, por los que van a venir, Señor, por los que están, Señor, que no están en comunión, Señor, por una u otra razón, Señor. Pero, Señor, tú eres nuestro restaurador, tú nos perdonaste, Señor, tú nos diste vida, Señor. Enséñanos, Señor, a orar por cada uno, danos la sabiduría, el discernimiento para orar por los que no están en comunión por una u otra razón, Señor. Señor, gracias, gracias, Señor, gracias porque solo tu Espíritu Santo, Señor, solo tu Espíritu Santo es el que nos da vida, Señor, por la obra tuya, Señor, en la cruz, cuando creemos en ti. Y solo por eso, Señor, podemos llamarnos tus hijos, porque tú lo hiciste posible, Señor. Cuando nuestro espíritu, el Espíritu, Señor, tuyo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando no vamos a pecar deliberadamente, cuando no estamos pensando que Cristo es religión, sino que Cristo es nuestro Salvador. Cuando no nos reunimos, Señor, sino para alabar y glorificar tu nombre, no por una costumbre, no por una, por un, como si fuéramos un grupo social o un club. Somos tus hijos, somos piedras vivas, Señor. Tú, Señor, eres nuestra cabeza, tú eres el cuerpo de Cristo y nosotros, Señor, tú eres la cabeza, Señor, y nosotros somos el cuerpo, que entendamos que estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y podemos alabarte, bendecirte, amar a los demás, amar a los hermanos que nos duelan. Señor, enséñanos cada día. Enséñanos, Señor, a estar en tus cosas y que perseveremos, Señor, en lo que tú nos enseñaste, en el legado que dejaste, Señor, con los discípulos, Señor, que hombres comunes y corrientes, Señor, que muchas veces no es la intelectualidad, no es, Señor, el poder ir a un seminario o poder estar, no, es tu Espíritu Santo el que nos habla cada día, Señor, y fue el Espíritu Santo el que les dio poder y tu palabra es inspirada por el Espíritu Santo, no por los hombres. Y tú tienes el poder para todas las cosas, Señor, y que podamos alabarte y bendecirte, Señor, cada uno de nosotros como iglesia y podamos entender que somos piedras vivas, que no somos una religión, que no somos un grupo más, que somos tus hijos vivos, vivos en Cristo, estamos en Cristo y que debemos cada día crecer como cuerpo de Cristo, a alabarte y bendecirte en amor, sí, en buenas obras, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta noche por lo que tú eres, nuestro Padre eterno, nuestro Creador, nuestro Salvador, y por lo que somos tus hijos, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén.